Da miedo morir a los 20 años, especialmente en la guillotina, cuando todo el mundo está en tu contra. Pero el universo tenía sus propios planes. Para horror del personaje principal, después de 3 años de prisión en un calabozo, llegó el día de la ejecución. La única heredera del emperador Franklin, la princesa Sofía, era una persona muy egoísta, que en su juventud desconocía los problemas del Estado y no estaba dispuesta a comprender a quienes la rodeaban, por lo que fue condenada a muerte por decisión del Consejo Revolucionario. A la muchacha le esperaba la muerte más cruel. Le cortarían la cabeza. La multitud de espectadores exigía sangre. Entre los feroces oponentes de la heroína estaban sus compañeros de academia, el príncipe Marcel de un estado vecino y su amiga Emily de una antigua familia noble. El día era soleado. Eran los últimos segundos de la corta vida de la princesa. La punta de la guillotina cayó sobre el frágil cuello. La sangre salpicó en todas direcciones, y el diario personal de Sofía cayó de sus manos. La princesa gritó fuertemente horrorizada. El personaje principal estaba sentado en la cama de su apartamento, sin entender lo que había sucedido. Las pequeñas manos temblaban de miedo. La niña se agarró el cuello con un escalofrío. Sofía miró sus manos y pies. Le parecieron bastante infantiles. Luego se dirigió al espejo, en el que vio a una niña de unos 10 años. El personaje principal no podía entender lo que realmente había sucedido. El último recuerdo fue el de unos guardias con armadura agarrando a la princesa que se resistía y llevándola al lugar de la ejecución. Sofía recordaba claramente los barrotes de la prisión y la celda de aislamiento en la que pasó 3 años enteros. El sonido más terrible era el ruido de la guillotina. La niña estaba sentada en la cama sudando frío, esperando que solo fuera una pesadilla. De repente mi mano golpeó algo duro debajo de la almohada. Había un libro sobre la cama a mi lado. La princesa tomó con cuidado el volumen en sus manos. Era un cuaderno viejo y grueso, escrito a mano, todo cubierto de suciedad y manchas rojas. El personaje principal abrió la primera página y reconoció su diario personal, pero parecía muy viejo y andrajoso. Sofía leyó página tras página con inquietud. Un grito de horror resonó por los pasillos del palacio. La princesa llegó a la última entrada. Era el día de la ejecución. El personaje principal bajó al comedor temblando por todas partes. Sofía fue recibida por el jefe de cocina. La princesa recordó que, según las anotaciones de su diario, en el futuro lo despediría por comida insípida. En el plato había verduras que a la niña no le gustaron y perdió el apetito por completo. Para ocultar que algo había sucedido, la princesa tomó una cuchara. Para su sorpresa, el plato le pareció muy agradable. Sofía se sorprendió. Ella solía odiar estos productos. El personaje principal se volvió hacia el cocinero, quien observaba a la señora con miedo. La niña elogió al chef por la calidad. El sabor era excelente. Cada verdura estaba preparada de tal manera que simplemente se derretía en la boca. El jefe de cocina quedó estupefacto por las palabras de la anfitriona. Nunca antes había escuchado palabras tan amables de ella. La princesa comió los últimos trozos con gran apetito. Le volvió a la mente la mazmorra y el pan duro y mohoso que le arrojaron los guardias. Sofía se volvió de nuevo hacia el cocinero, que temblaba de miedo y dispuesto a recibir reproches e insultos, como siempre. La señora estaba muy contenta y nos agradeció por el excelente desayuno. Las criadas presentes no podían creer lo que estaba sucediendo. El cocinero estaba radiante de felicidad. Esta era la primera gratitud que recibía. Los trabajadores susurraban, comentando las primeras palabras amables de su egoísta señora. El jefe de cocina dijo que siempre está dispuesto a cuidar la salud de la familia imperial. El terrible sueño volvió a resurgir, donde después de la revolución, todos se alejaron de la joven princesa. La voz enojada de un desconocido con gafas en su cabeza le reprochó a la muchacha no saber el valor de la vida, y que una cena real valía el salario de un mes de un trabajador. Sentada sola en el jardín florido, Sofía intentó convencerse de que todo lo escrito en el diario era solo un sueño. Al personaje principal le encantaban los dulces, especialmente cuando estaba nerviosa, así que decidió comer un trozo de pastel como calmante. Las criadas escucharon las instrucciones de su señora, y una de ellas corrió a la cocina. A la espera de los dulces, la niña se sentó a la mesa.
Una criada llamada Grace ya llevaba un enorme pastel de cuento de hadas con trozos de fruta y crema de mantequilla. De repente, la criada tropezó y cayó al suelo, incapaz de sostener la bandeja. El hermoso pastel cayó con la crema hacia abajo y la propia Grace aterrizó encima de él. En el pasado, Sofía habría castigado severamente a sus sirvientas por cualquier error. Era una amante muy despótica. Para sorpresa de quienes la rodeaban, la princesa no gritó ni tiró del cabello a las niñas. Preguntó si su trabajadora estaba herida. Las criadas quedaron impactadas por los cambios en el comportamiento de su señora. Grace, con lágrimas en los ojos, pidió perdón por arruinar el pastel. Esta mirada le pareció muy familiar y cercana a Sofía. La princesa recordó que cuando estaba en prisión, solo esta muchacha venía a visitarla y la ayudaba a pasar los difíciles días de soledad. La criada no la abandonó hasta el mismo día de la ejecución, cuidándola constantemente. Grace habló con el personaje principal, le peinó el cabello y en secreto le trajo algo sabroso. Las chicas se sentaron juntas en la celda durante horas y hablaron. Incluso el último día de su vida, la criada vino a visitar a su señora. Sofía no tenía nada que agradecer a su devota sirvienta. Simplemente le dijo, gracias por todo. Frente al cadalso, las niñas se abrazaron como si fueran familia. Sofía recordó la calidez que la sencilla muchacha compartía con su malvada joven ama, quien constantemente humillaba y castigaba a los sirvientes. Los ojos asustados de aquella misma Gracia estaban ahora muy cerca. La princesa sonrió y tranquilizó a la criada. El personaje principal decidió que era hora de pagarle a la niña todos los años de bondad y cuidado. Sofía le ofreció a la criada convertirse en su sirvienta personal. La señora estaba feliz de poder agradecerle ahora a la pobre muchacha. Grace quedó sorprendida ante la oferta. Ella no se consideraba digna de tal título en absoluto. Ahora el personaje principal finalmente entendió que las entradas en el diario eran auténticas y que no era una pesadilla en absoluto. Era hora de examinar más de cerca todos mis manuscritos del pasado. Sofía pasó días leyendo página tras página. La princesa comprendió que debía evitar la hambruna y un levantamiento revolucionario de su pueblo. La niña estaba decidida a cambiar la historia. La tarea más importante de todas fue evitar la ejecución en la guillotina. La heroína comenzó a estudiar economía, historia y otras ciencias. Al leer cada página del diario, la princesa ya no dudó de que se trataba de sus propias notas. La niña se estremecía cada vez que llegaba a las últimas palabras. Sofía no podía comprender cómo logró regresar a la infancia y estaba dispuesta a corregir todos sus errores. Del diario, la princesa se enteró de que la situación financiera de su imperio pronto empeoraría, lo que provocaría una hambruna, seguida de una feroz infección y la muerte de un gran número de personas. Luego la gente se rebelaría, se produciría una revolución, e incluso los países vecinos ayudarían a la gente común. Después de leer cientos de volúmenes, Sofía se dio cuenta de que no podía lidiar sola con todos los problemas del imperio. Necesitaba a alguien que pudiera resolverlo todo y ayudarla. La princesa recordó que además de Grace, había otra persona que permaneció fiel a ella hasta el final. Un miembro del Consejo Imperial, que, en su juventud, había alcanzado un alto estatus a través de sus conocimientos e inteligencia, y luchó con los aristócratas por el bienestar financiero del Estado. En el diario, el joven fue descrito como un enemigo de 4 ojos, y un bastardo que constantemente regañaba a la princesa por su despilfarro y su miopía. El manuscrito no menciona el nombre ni el lugar de residencia del joven traidor y grosero desde el punto de vista de la ex Sofía. El único lugar donde fue posible averiguar algo fue el propio palacio y la residencia del emperador Franklin, donde la muchacha acudió con su doncella. Grace se sorprendió de que su amante de repente quisiera conocer a un hombre desconocido. Sofía dijo que tenía muchas ganas de conocer al joven y le pidió que la acompañara. Sin pensarlo 2 veces, la criada asumió que se trataba del amante de la princesa. La criada estaba encantada y prometió ayudar a su señora en todo. Las muchachas se acercaron a los aposentos del emperador cuando oyeron gritos amenazantes. Una voz joven argumentaba que el imperio pronto iría a la quiebra y que se debían tomar medidas urgentes para evitarlo. Sofía se dio cuenta de que había encontrado al joven que no tenía miedo de contradecir incluso al jefe de Estado para proteger al país.
El nombre del joven concejal era William. Provenía de una familia de nobles pobres, y desde niño le encantaba leer y estudiar finanzas y economía, por lo que estaba muy versado en muchos temas del imperio. El personaje principal recordó con qué rudeza se había permitido comunicarse con ella en el pasado, sin comprender cómo la princesa no podía o no quería entender asuntos de importancia estatal. Sofía se alegró de haber encontrado al joven con suficiente rapidez. La voz amenazante del hombre de 4 ojos aún resonaba en sus oídos mientras le reprochaba su extravagancia, culpándola por las costosas cenas imperiales. Desde entonces, la exprincesa odiaba a William y no se comunicaba con él. Un joven miembro del Consejo Imperial reprochó a la muchacha su falta de interés por los problemas del país, que necesitaban solución urgente, ya que ella era la heredera del trono, y no su adorno. Solo en prisión, Sofía se enteró por Grace que William fue el único que defendió a la princesa y exigió su liberación. El personaje principal recordó el valiente acto del joven, y por eso ahora estaba tratando de encontrarlo. Las muchachas permanecieron detrás de la puerta y observaron cómo el emperador regañaba al joven financiero por interferir, y amenazaba con trasladarlo de la capital a las afueras del estado. Para no perder a su futuro asistente, la princesa decidió intervenir urgentemente en el jefe de conversación de la familia. La protagonista le pidió a su padre que no se enojara con el joven empleado y que dejara al valioso trabajador en el palacio. William escuchó en silencio la conversación entre el caballero y su hija. Tras recibir la aprobación, Sofía agarró al joven de la mano y salió apresuradamente de la residencia del emperador. A pesar de que el joven citó estar ocupado, la princesa pidió escucharla. El financiero no tuvo más remedio que acceder a las exigencias del propietario, a quien consideraba egoísta. Las preguntas sobre la situación financiera del imperio sorprendieron al joven. El joven habló con dureza sobre los gastos de la familia imperial. Una conversación similar ya había tenido lugar en el pasado, después de la cual la exprincesa hizo anotaciones en su diario sobre el grosero hombre de 4 ojos. Pero la actual heredera al trono sorprendió a William con sus conocimientos. El personaje principal recordó todos los reproches pasados del financiero. El joven concejal acusó repetidamente a la muchacha de no preocuparse en absoluto por los asuntos de Estado y de ser un mero adorno del palacio, sin comprender la grave situación en la que se encontraba su país. Enfadada, Sofía anotó en su diario todos sus pensamientos sobre la grosería y la desfachatez de William, sin mencionar siquiera su nombre ni su dirección. Para ella, él era simplemente un empleado más. Para evitar repetir errores pasados, la princesa reveló todo lo que sabía de los registros sobre el inminente colapso financiero del imperio. Para sorpresa de la muchacha, el joven se arrodilló ante ella y la reconoció como sabia, admirando sus conocimientos. El personaje principal le pidió a William que la ayudara a comprender la situación y sugiriera una salida a la crisis. El joven se quedó estupefacto. Conocía a la joven de una manera completamente diferente. Grace, que había estado observando con curiosidad la conversación de la joven pareja desde lejos, estaba segura de que esta pareja de enamorados estaba arreglando las cosas. Los fragmentos de palabras sobre lealtad y servicio a la princesa del joven arrodillado confirmaron los pensamientos de la criada. Al regresar a su mansión, Sofía recordó con placer la conversación con el joven especialista. Se sintió feliz. Recuerdo especialmente las palabras sobre su sabiduría, que la princesa se apresuró a compartir en su diario. Grace ya estaba haciendo planes y estaba dispuesta a apoyar a su señora en todo, completamente inconsciente de la verdadera esencia de la conversación. Al tomar el manuscrito, la muchacha se preguntó si sus nuevas notas podrían cambiar los acontecimientos. Había que intentarlo y el protagonista tomó la pluma. La princesa estaba asombrada. Algunos de los registros antiguos desaparecieron y aparecieron otros nuevos. Sofía se dio cuenta de que el momento positivo del uso oportuno del conocimiento por parte de William jugó un papel en la historia del Estado. Con la respiración contenida, la muchacha abrió la última página, pero nada había cambiado. La guillotina se había puesto en movimiento. El personaje principal exploró nuevos problemas que surgieron después de que se realizaron los cambios. Ahora era necesario luchar contra las enfermedades infecciosas en los barrios marginales de la capital, los levantamientos tribales en las fronteras del estado
y los conflictos internacionales. La princesa comprendió que no podía rendirse y necesitaba seguir actuando, ya que aún había tiempo suficiente. Había problemas que resolver y Sofía estaba lista para actuar. La niña necesitaba nuevamente a William para hablar sobre su próximo desafío en la vida. La capital del estado era un centro muy grande, donde vivía la mayor parte de los ciudadanos del país. En las afueras de la ciudad todavía hay barrios marginales donde se apiñan los pobres. Del diario se sabía que en esos lugares empezarían las hambrunas y las enfermedades infecciosas que costarían muchas vidas humanas. Era necesario intentar cambiar la situación. El manuscrito indicaba que la gente pobre e insatisfecha se rebelaría y exigiría la ejecución de la princesa. La idea de la guillotina hizo que la protagonista se estremeciera nuevamente, lo que asustó a su criada. Sofía no sabía qué hacer y decidió abordar el problema en el lugar. La niña recurrió nuevamente a un especialista competente en busca de ayuda. Sofía le avisó a la criada que iban a dar un paseo. Grace estaba contenta de poder volver a encontrarse con William. La criada exigió que su señora se cambiara y se pusiera un bonito vestido, desconcertando a su señora, que no entendía por qué necesitaba cambiarse. La criada insistió en su exigencia y las muchachas se dirigieron al vestidor. El vestido lucía precioso. Sofía estaba simplemente hermosa. Grace sacó una costosa horquilla que un emperador vecino le había regalado a la princesa varios años antes. Esta era la decoración favorita del heredero al trono. Los preparativos se terminaron y las muchachas se apresuraron a recibir a William, que había llegado. El personaje principal saludó al invitado. El joven miró a su amante con admiración. El joven quedó impresionado por la belleza de la princesa y la comparó con el espíritu mágico del bosque y las flores. Grace observó al joven y estaba feliz, pero Sofía no podía entender qué le estaba pasando a su invitado. La princesa le pidió a su nuevo asistente que resolviera ciertos asuntos. William se sorprendió por la petición de la muchacha. Cuando se enteró de que estaban hablando de barrios marginales, el joven se quedó aún más confundido. Al unísono, la criada y el financiero se negaron a escuchar al protagonista, quien les propuso visitar las peligrosas afueras de la ciudad. Pero la princesa no tenía intención de retirarse. Acompañada por los guardias del palacio, Sofía salió a dar un paseo. Los guardias intentaron seguir el ritmo de la princesa, que se adentraba atrevidamente en lugares desconocidos. Guillermo estaba especialmente preocupado por Sofía. No tuvo tiempo de advertir al emperador sobre la decisión de su hija. La princesa tranquilizó a sus compañeros de viaje y continuó avanzando con confianza. La apariencia de la ciudad cambió. Un olor terrible y nauseabundo estaba en todas partes. Pero la protagonista no tenía miedo del hedor. Recordaba el terrible encierro, que era mucho peor. El olor principal se debía a que no había forma de lavarse. De repente, la niña vio a un niño tendido cerca de los montones de basura y corrió hacia él para ver cómo se sentía. Grace y William estuvieron de acuerdo en que el agua era necesaria para mantener las cosas limpias. El niño yacía en el camino y no tenía fuerzas para levantarse. El financiero asumió que el bebé no estaba enfermo, sino que simplemente tenía hambre. La señora le pidió a la criada que trajera la comida y los dulces que habían preparado para el paseo. Sofía nunca había oído hablar del hambre. La princesa se sorprendió al enterarse de cosas terribles. Pensó en cómo podría ayudar a los necesitados. William quedó sorprendido por el interés de la dama y su deseo de luchar contra los problemas de los pobres. Grace le recordó al dueño que recientemente habían pasado por una iglesia donde podían llevar al niño. El guardia tomó al niño exhausto en sus brazos y lo llevó al templo. Era una pequeña catedral, compuesta por varias salas. El ministro de la iglesia aceptó felizmente albergar al pobre hombre y cuidarlo. Guillermo observó los edificios y el patio. Sería fácil acomodar aquí a un gran número de personas para proporcionarles alimentos y medicinas si estallara una epidemia en la ciudad. El abad se alegró de conocer a la princesa y le agradeció su cuidado hacia sus súbditos. Sofía se alegró de haber visitado los barrios marginales y haber podido ver los problemas locales. El joven resumió la caminata. Era necesario organizar la distribución de alimentos y agua en las afueras, así como el acceso a la atención médica. Lo principal era instalar un sistema de abastecimiento de agua, pero el Tesoro Imperial no tenía fondos, por lo que la protagonista, sin pensarlo dos veces, regaló su valiosa horquilla para cubrir parte de los costes. Grace quedó sorprendida por las acciones de su señora.
Este artículo era el accesorio favorito de la princesa y era muy caro. El personaje principal no estaba en absoluto molesto porque era necesario resolver problemas financieros. Los compañeros de viaje miraban a su señora como si fuera una santa. El valor de las joyas sería suficiente para cubrir la mayor parte de los costos de construcción del sistema de suministro de agua. William prometió hacer buen uso de las ganancias de la venta del tesoro. Los pobres quedaron conmocionados por las acciones de la princesa, y ahora Sofía tenía aliados. En el Consejo Imperial, el joven especialista tuvo dificultades para convencer a los aristócratas para que aprobaran la financiación de la noble idea del heredero al trono. 2 semanas después del paseo por los barrios marginales, comenzaron a producirse cambios que alegraron enormemente a los residentes locales. Era hora de resolver los siguientes problemas, y la princesa recordó cómo esperaba a la criada todos los días en prisión. La criada la ayudó a lavarse, le contó sobre la vida en la capital y le leyó los libros que ella trajo consigo. La historia favorita de Sofía era la del príncipe y el dragón, y esperaba con ansias la secuela hasta que un día se enteró de que no tendría final, dándose cuenta de que algo irreparable le había sucedido al autor. La niña pensó que ahora era su oportunidad de corregir la situación. Visitar a caballeros nobles era una de las actividades habituales de la princesa. Uno de los días siguientes, la hija de un famoso comerciante reunió a sus pares para una dulce fiesta. Todos admiraban las acciones de Sofía al ayudar a la gente común, pero no entendían por qué se desprendía de la invaluable pieza de joyería. Las palabras sobre el llamado del corazón fueron recibidas con sorpresa. Las muchachas nobles admiraron la generosidad de la princesa. Los discursos empalagosos rápidamente resultaron aburridos para la protagonista, que soñaba con volver a casa lo antes posible. Al subir al carruaje, las niñas descubrieron un agradable y delicioso regalo en forma de pasteles, bellamente empaquetados en una caja. Habiendo decidido ser un benefactor hasta el final, Sofía le pasó el regalo a la criada. El personaje principal decidió de repente visitar la casa de Grace en el camino y conocer a sus padres y hermanas. La criada no esperaba en absoluto semejante oferta. Cerca había una pequeña casa de madera. La madre y el padre de la criada quedaron impactados por la visita inesperada de la princesa. Sofía pensó que habría suficientes pasteles para todos en la familia, y que todavía le sobrarían un par. Grace presentó a su señora a sus 3 hermanas y a su hermano, quienes quedaron encantados con las golosinas. La criada mencionó a Roxy, la más joven de la familia, que estaba muy débil y enferma, y por lo tanto no podía salir de la habitación. La frágil niña estaba acostada en la cama. Había muchos libros cerca. Estaba muy feliz de ver a Sofía. La niña rara vez salía, pero encontró su pasatiempo favorito y escribió libros, ofreciendo al distinguido invitado leer su cuento de hadas inacabado, el mismo que el personaje principal esperaba con tanta impaciencia en la mazmorra. La princesa entendió por qué la historia no tenía final. El heredero al trono se ofreció a patrocinar el trabajo de Roxy. La niña se sorprendió. No quería que la ayudaran por lástima. El personaje principal convenció a su hermana menor, Grace, de que sus cuentos de hadas eran geniales. Sofía pidió que se terminara la historia del príncipe y el dragón. Roxy escribió muchos libros, uno de los cuales trataba sobre conocer a una maravillosa princesa. El tiempo pasó rápido. Llegó el invierno. Una noche, la protagonista se enteró de que la habían aceptado en la academia. Sofía invitó a Grace a ir con ella, ya que era una sirvienta personal y podía acompañar a su señora. La criada no podía creer su suerte. La institución educativa estaba situada en un lugar pintoresco de un estado vecino, y durante 6 años asistían allí a clases miembros de familias reales, así como nobles y aristócratas eminentes y de alto rango. Grace viajaba por primera vez, y estaba encantada de ver los hermosos paisajes que pasaban fuera de la ventana del carruaje. Sofía estaba molesta, porque eran las 2 personas que entrenaban con ella los principales enemigos que la enviaron a la guillotina. Uno de los oponentes era el príncipe de un gran imperio vecino, el apuesto Marcel, un joven inteligente y un excelente luchador. Su aliada era la aristócrata Emily, de una familia noble de alto rango, con quien Sofía no había tenido una buena relación desde sus primeros días en la academia. La protagonista recordó cómo soñaba con conquistar a Marcel con solo una mirada. El joven ignoró obstinadamente a la princesa.
El príncipe se comunicaba con una mujer noble, común y corriente, a quien Sofía consideraba de clase baja. En el pasado, la princesa había humillado constantemente a Emily y a su doncella Kate, por lo que era comprensible por qué estaban en contra de ella. Al igual que la primera vez que Sofía llegó a la ciudad, las muchachas de clase alta trataron a la noble con desdén, dejándole a la princesa sin otras opciones. Y ella, sin creer en sus propias palabras, comenzó a defender a su futuro enemigo. Grace miró a su señora con admiración, orgullosa de sus acciones. El noble príncipe Marcel, que pasaba por allí, acompañado de su criado Enrique, también oyó los discursos insultantes y fue a ayudar a la víctima. En ese momento, Sofía reprendió indignada a los agresores de Emily. La princesa inesperadamente extendió su mano hacia la niña. Las lágrimas corrieron de los ojos de la noble mujer. La protagonista se asustó por su impulso. Entregó un pañuelo bordado a su futura rival para que se limpiara la cara y salió corriendo dejando a la muchacha atónita. Marcel, que había estado observando desde la barrera las acciones de la princesa, quedó gratamente sorprendido por la nobleza y sencillez de la persona poco conocida. El príncipe definitivamente quería conocer a esta chica. Finalmente, Sofía y su doncella llegaron a sus aposentos. La doncella estaba en igualdad de condiciones con su señora. Tenía todo lo necesario para vivir, incluyendo una cama grande. La princesa le pidió a su asistente que no fuera tímida. Las muchachas estaban enfrascadas en una animada conversación. Sofía necesitaba consejos sobre asuntos amorosos, y le contó a la criada sobre sus anteriores intentos fallidos de casarse con Marcel. Los sueños de una pareja ideal se derrumbaron inmediatamente. El joven no le prestó atención. La princesa era muy entrometida y no dejaba paz a su elegido. Grace se consideraba experimentada en conquistar los corazones de los hombres. Era un poco mayor que su ama. Había leído muchos libros y rechazó de inmediato los métodos anteriores de Sofía. Los conspiradores idearon un plan estratégico y fueron a los baños. Era un lugar público grande, y Grace nunca había estado en un lugar así antes. Las muchachas chapoteaban en el agua tibia. La criada intentaba lavarles toda la suciedad después del largo viaje. Sofía también ayudó a su asistente, sorprendiéndola una vez más con su sencillez y cuidado. La princesa recordó con calidez cada acción que Grace había realizado mientras estaba en cautiverio, y trató de recompensarla con la misma moneda. Otra princesa entró a la casa de baños, saludó a las niñas y las invitó a no dudar en unirse a ella en la piscina. Era Olivia, la hija del emperador local, quien era muy popular en la academia, y rápidamente alcanzó el estatus de santa, asistiendo a los servicios en el templo con su padre y siempre ayudando a los necesitados. Las chicas tuvieron una gran conversación, sin importar rangos ni títulos, y llegó el momento de irse a casa. Olivia estaba encantada de conocerlos y recordó a los nuevos invitados la fiesta de bienvenida que tendría lugar al día siguiente. Sofía recordó nuevamente aquella noche cuando soñó que bailaba con Marcel. El príncipe se comunicaba únicamente con su novia, sin prestar atención a los demás. La pareja era magnífica. Eran los principales enemigos de la princesa. El recuerdo de la guillotina hizo temblar nuevamente de horror a la muchacha. La criada estaba dispuesta a ayudar a su amada ama en todo, y comenzaron a llevar a cabo el plan para capturar al admirador. Las chicas eligieron un lugar para su supuesto encuentro accidental en el callejón cerca de la fuente. La elección recayó en Greg, el príncipe más joven de un reino vecino con una gran fuerza militar capaz de proteger a Sofía en el futuro. Grace me dijo cómo comportarme para atraer la atención de un joven. Mientras pasea por el parque, la princesa dejará caer casualmente un pañuelo, y el joven deberá recogerlo y entregárselo al dueño. Comenzará una conversación y seguirá una invitación a una fiesta de baile. Pero no todo salió según lo planeado. Greg no se dio cuenta de nada y pasó junto al personaje principal, pero Marcel recogió el pañuelo y comenzó a buscar a quién lo dejó caer. Emily, al pasar, reconoció un monograma similar y dijo a quién podría pertenecer el pequeño objeto, ya que anteriormente había recibido el mismo de manos de la princesa. El príncipe encontró rápidamente a su dueña y, devolviéndole el pañuelo desafortunado, se ofreció a ser su compañero en el baile del día siguiente. La conversación de la joven pareja fue interrumpida por un escándalo entre dos hermanos. El mayor,
Stephen tiró de la mano a Greg y lo regañó airadamente por su comportamiento frívolo. El heredero más joven incluso recibió un par de golpes en la cara. De repente, Sofía se dirigió hacia los alborotadores, dirigiéndose enojada al mayor, quien quedó muy sorprendido por la valentía del joven desconocido, quien le pidió que no estropeara la apariencia de su pareja de baile. Entonces Sofía se disculpó con Marcel. La elección estaba tomada. Greg quedó impactado por el comportamiento de la bella. Le dio las gracias y trató de rechazar la oferta alegando timidez y poca experiencia. Pero la protagonista se mostró decidida y se despidió hasta la noche siguiente. El príncipe más joven era mucho más débil que su hermano, a pesar de su constante entrenamiento en las técnicas marciales que se tenían en alta estima en su reino. Sofía cautivó al joven con su espontaneidad y confianza. Llegó el día del baile. Grace hizo lo mejor que pudo, y su ama parecía la chica más hermosa del planeta. Especialmente el pequeño sombrero con flores brillantes era maravilloso. Faltaban 2 horas para que comenzara la noche, y la princesa decidió dar un paseo por la plaza. La bella pasó junto a un jinete del club hípico que conducía a un caballo. El personaje principal se acercó para acariciar al animal, quien a su vez notó el lujoso verdor en la cabeza de la niña. En un instante, toda la belleza desapareció en la boca del caballo. Todo el equipo quedó completamente arruinado, y el jinete, que no tuvo tiempo de reaccionar ante el comportamiento de su protegido, pidió disculpas. Al regresar a casa, la niña comenzó a lavarse nuevamente, culpándose por su estupidez. Grace tuvo que preparar rápidamente un vestido nuevo. Los invitados se reunieron en el lujoso salón de baile. Los caballeros miraban las bellezas con curiosidad y admiración. En lugar de un voluminoso vestido de corsé, Sofía llevaba un vestido ligero de encaje que enfatizaba el tono de su piel y no interfería con la respiración. La niña se sentía incómoda. Estaba muy molesta por su vestimenta modesta, completamente ajena a las miradas de admiración de sus fans. Más que nadie, el propio Greg quedó cautivado por la belleza del personaje principal. El príncipe parecía molesto. Comprendió que la princesa no podía pertenecerle. Ella merecía más. Al ver la mirada abatida de su compañero, Sofía se entristeció aún más, pensando que él estaba decepcionado con su apariencia. Finalmente, el príncipe sonrió y disipó todas las dudas de la muchacha, llenándola de elogios. Los ojos de la princesa brillaron de felicidad. El personaje principal sugirió ir a bailar. Sofía jaló a su elegido hacia el centro del pasillo. Greg era débil en el baile de salón, pero intentaba guiar a su pareja según la etiqueta. La muchacha comprendió la condición del joven y lo animó con sonrisas y palabras, tratando de no notar sus defectos. Sofía bailó magníficamente, ayudando discretamente a su caballero. Los presentes notaron la inusual pareja y las malas lenguas de mujeres envidiosas discutieron los defectos y errores de las bailarinas. Desde fuera parecía que la princesa no sabía hacer piruetas y estaba desfasada del ritmo. Marcel apareció en el salón. También observó atentamente a la princesa, dándose cuenta de que su compañero era el culpable. Greg estaba molesto porque no estaba a la altura de sus habilidades de baile profesional. El joven comprendió que quienes le rodeaban juzgaban a la pareja por sus movimientos, sin ver la superioridad de su compañero. De hecho, Sofía cumplió fácilmente su parte y condujo de manera imperceptible y tierna a su elegido. El primer baile terminó, y las chicas libres comenzaron a discutir sobre los bailarines. El compañero tomó de la mano a la protagonista y la arrastró consigo con insistencia. Marcel se encontraba cerca, charlando amablemente con otro invitado al baile. Greg le pidió al príncipe que lo reemplazara para el próximo baile. Sofía se sorprendió e hizo todo lo posible para evitar sus errores pasados. Pero su pareja alegó estar enferma y fue a buscar algo de comer. El apuesto príncipe estaba contento con las circunstancias e invitó a la muchacha al siguiente baile. El personaje principal sonrió misteriosamente y entró al sitio. Greg, que observaba lo que ocurría, se molestó. Vio esa misma sonrisa que se transmitía fácilmente a otro. Sofía no tenía dudas de sus habilidades y esperaba que su nuevo compañero fuera más débil y cometiera un error. Los espectadores quedaron sorprendidos por la rápida transformación de la princesa, considerándolo un mérito de su alteza. Greg tomó 2 vasos de agua fría, culpándose por su debilidad. La hermosa pareja que bailaba en el centro del salón le irritaba. Marcel demostró ser un gran compañero y no cometió ningún error.
Sofía parecía flotar en el aire y se sentía feliz. El baile terminó rápidamente. El caballero se ofreció a seguir bailando, pero la chica se negó y se fue con su elegido. La princesa agradeció al joven su preocupación. Un vaso de bebida fresca llegó justo a tiempo. Greg elogió a su compañera por su hermoso baile. Sofía parecía no notar la amargura en las palabras del príncipe y lo elogió de todas las formas posibles por su atención. El personaje principal estaba dispuesto a apoyar a su elegido en todo. La princesa intentó animar al joven e infundirle confianza, prometiéndole darle varias lecciones de baile. Greg quedó asombrado por la amabilidad de la belleza. La pareja continuó felizmente su noche de baile, sin prestar atención a quienes los rodeaban. Antes, mientras se preparaba para el baile, Sofía le sugirió a su criada que pasara su tarde libre como quisiera, paseando por la ciudad y visitando tiendas. La princesa no se olvidó de darle dinero a Grace para diversos gastos. La criada quedó sorprendida por la oferta inesperada y decidió gastar todo en las necesidades de su señora. La muchacha pidió los productos y mercancías necesarios y paseó por las calles, mirando los escaparates de las tiendas. La atención de la criada se centró en un vestido elegante y chic. El dinero restante debería haber sido suficiente, pero era demasiado grande para su señora, y la criada continuó su paseo. Por primera vez, Grace caminó libremente por la ciudad, sin prisa. Faltaban un par de horas para que terminara la fiesta y la criada decidió irse a casa. De repente la niña se topó con otra criada, que estaba muy emocionada y pedía ayuda. Al reconocer a la joven rubia como la criada de la señora Emily, los nuevos amigos se conocieron, y Kate contó una historia aterradora. Durante el día, Emily fue capturada por 4 asaltantes desconocidos y encerrada en una torre alta. La criada era de una tribu del bosque y tenía habilidades atléticas, pero no podía alcanzar a su señora. El intento de subir a la torre de piedra fracasó. Kate corrió en busca de ayuda y se topó con Grace, recordando a la justa y virtuosa señora, que ante sus ojos trataba de ayudar y proteger a todos. La criada estaba lista para continuar con sus buenas acciones. Las criadas se dirigieron hacia la torre. Después de subir la escalera de caracol casi hasta el final, las muchachas vieron a unos hombres custodiando la única puerta. Solo había 2 guardias. Necesitaban elaborar un plan de acción. Kate y Grace bajaron y comenzaron a observar, y Henry, el sirviente de Marcel, las sorprendió haciéndolo. Las criadas asustadas le contaron al joven lo que le había sucedido a Emily. Solo fueron 4 desconocidos los que atacaron a las niñas y secuestraron a la amante. Las chicas no sabían qué hacer para salvar a la dama. Henry estaba lleno de determinación. Era un digno asistente de su amo y no podía ignorar los problemas. Las criadas lo miraban con admiración. El joven estudió artes marciales con su maestro, y el entrenamiento no fue en vano. Ambos guardias estaban derrotados e inconscientes. La puerta se abrió y los jóvenes entraron en una habitación espaciosa. Emily, asustada, estaba sentada en el suelo, en el centro, agarrando contra su pecho su vestido de baile, que estaba horriblemente arruinado. La señora dijo que cuando regresó a casa vio que todo en la habitación estaba al revés. La niña descubrió la pérdida y una nota indicando la ubicación de su atuendo. El lugar de encuentro fue designado como la torre norte de la academia. Grace no entendía quién necesitaba esto. Enrique mostró un pañuelo que había sacado del bolsillo de uno de los guardias, en el que estaba la insignia del imperio de la princesa Sofía. La criada no podía creer lo que había sucedido, conociendo a su señora. Emily dijo que sus captores le ordenaron mantenerse alejada del baile y no deshonrar a la alta sociedad con su presencia. El traje de baile quedó irremediablemente arruinado. Grace no tuvo tiempo para pensar. La criada pensó con horror qué haría si su señora hubiera estado en el lugar de la víctima. La amable Grace le dio todo el dinero a Kate para que comprara ese mismo vestido que había admirado recientemente en la tienda. Las monedas restantes fueron suficientes para un nuevo atuendo. Mientras la atleta Kate corría buscando un vestido, Grace estaba ocupada con el cuerpo y el cabello de su nueva amiga. En el pasado, Emily logró aparecer en la fiesta poco antes de que terminara. La muchacha le entregó a Marcel una nota de su sirviente, que describía los hechos y sospechaba la participación de Sofía en el secuestro. El aristócrata bailó con el príncipe durante el resto del baile. Más temprano esa noche, el futuro trío poderoso, incluida la princesa Olivia, se unió contra Sofía por primera vez.
Las sospechas de los tres amigos crecieron cada día que pasaba, fortalecidas por la inacción de la princesa y allanándole el camino a la guillotina. Por ahora, estas eran solo suposiciones de Henry. Emily y las criadas no creyeron en la participación de la princesa. El aristócrata con un traje nuevo se apresuró a acudir al baile. La niña llegó a tiempo. La fiesta estaba en pleno apogeo. Emily se disculpó con Marcel por llegar tarde. La dama le entregó al caballero una nota de su sirviente. Mientras bailaba, Sofía vio a un aristócrata entre la multitud, y por su apariencia se dio cuenta de que algo había sucedido. Los ojos de Emily estaban llenos de amargura. El príncipe Marcel invitó a su elegida a bailar. Dio la casualidad de que, gracias a Grace, esta fatídica velada terminó de forma un tanto diferente a la anterior. Llegó la mañana. Una Sofía descansada se estiraba tiernamente en la cama. Era hora de ir al comedor académico. La criada dejó a la señora en la mesa y fue a desayunar. La princesa se sorprendió al notar a un joven al lado de la criada. El personaje principal decidió observar a la pareja. De repente, Sofía reconoció al hombre. Era el sirviente de su antiguo enemigo. La princesa recordó nuevamente el papel de Marcel en su ejecución. La chica rubia corrió hacia el comedor y se precipitó directamente hacia Henry y Grace, quienes estaban de pie en el mostrador. La Trinidad estaba discutiendo con entusiasmo algunos acontecimientos. La criada regresó con una bandeja llena, pero Sofía había perdido el apetito. La criada le contó a su ama la terrible historia de la heroica hazaña de Emily y Henry. La princesa comenzó a recordar. Se dio cuenta de cuál había sido su error pasado, pero luego no se molestó en analizarlo y simplemente ignoró el incidente. Sofía volvió a leer sus notas. Esa princesa no buscó a los culpables y no protegió a Emily, que era súbdita de su imperio. Debido a esto, todos los intentos del personaje principal de hacerse amigo de Olivia fueron en vano, ya que ella siempre apoyó a todas las personas, incluidas las de las clases bajas. Ahora Sofía era diferente y estaba decidida a solucionar la situación. La princesa recordó cuán inhumanamente la trataron los guardias. Los organizadores del secuestro resultaron ser 4 niños de altos títulos nobiliarios, para quienes Emily era de una clase inferior. Sus sirvientes robaron el vestido y luego encerraron a la niña en la torre. Después de hablar con cada uno de ellos, el personaje principal quiso expulsarlos de la academia. Luego reconsideró su decisión y aceptó defenderlos frente a Olivia, quien fue elegida por unanimidad como presidenta de la academia. Sofía organizó un encuentro con la hija del emperador local. En la mesa, la princesa relató su conversación con los culpables y expresó su sincero pesar por lo sucedido. Olivia estaba encantada con las acciones del invitado y le ofreció amistad. Esta fue otra pequeña victoria para el personaje principal. Las chicas hablaron durante un largo rato, discutiendo diversos temas y problemas de la academia y sus asignaturas. Sofía no podía creer que había logrado conseguir el apoyo de la propia Santa Olivia. Al regresar a casa, la princesa no sabía cómo agradecerle a su doncella por salvar su reputación. Grace no podía entender qué le estaba pasando a su señora. La señora insistió en recompensar a la criada. Las chicas decidieron ir a la ciudad a dar un paseo. Así terminó otro punto de inflexión importante en el destino de la princesa. Las clases en la academia continuaron. Eran interesantes, pero difíciles, siendo las matemáticas especialmente difíciles para el personaje principal. Para absorber mejor el material, la princesa decidió asistir a clases con su criada, para que le fuera más fácil comprender problemas complejos más adelante. Grace se sorprendió y prometió esforzarse al máximo. La criada no podría estar más feliz con su suerte. Ahora sabría muchas cosas nuevas. Además de las clases, era necesario elegir un club adicional. Los jóvenes solían estudiar técnicas marciales y las mujeres el proceso de beber té y modales sociales. Sofía ya decidió hace tiempo lo que quiere hacer en su tiempo libre. La princesa fue al club de equitación. La niña se sorprendió al ver una cara familiar. En los establos, el personaje principal conoció al líder del club, el estudiante de segundo año, Martin. Fue él quien condujo el caballo en ese mismo parque cuando Sofía paseaba por el callejón y se quedó sin su elegante sombrero con flores. El joven pidió disculpas una vez más por la escandalosa situación y se ofreció a asistir a clases. El estado donde vivía Martín, hijo del jefe principal del clan, poseía grandes haciendas ganaderas.
Casi todos los hombres habían montado a caballo desde niños y eran excelentes jinetes. La protagonista persiguió sus objetivos. Sabía que a caballo podría escapar rápidamente de sus perseguidores, ya que los carruajes son bastante lentos. El estudiante de segundo año se sorprendió por la elección de la dama. Le gustaba esta chica hermosa y tranquila. La princesa estaba dispuesta a aprender a montar a caballo y preguntó sobre los hábitos del animal. De repente, otro hombre, que había entrado en el establo a buscar un caballo, intervino en la conversación. Martin miró a su alrededor y vio a Greg, que había visitado el club varias veces antes. El gerente sospechó que la joven había venido a estudiar específicamente por el príncipe y le ofreció un paseo a caballo con un amigo. La niña se sorprendió al conocer a su compañero de baile y aceptó felizmente. La princesa pensó que montar a caballo juntos era muy hermoso y romántico. Solo después de montar el caballo, la niña se dio cuenta de que daba miedo. Sofía estaba sentada atrás con los ojos cerrados, horrorizada, y se aferraba frenéticamente a Greg. El joven intentó calmar a la niña y controló al caballo con cuidado. Finalmente, el personaje principal se atrevió a abrir los ojos y vio hermosos paisajes a su alrededor. Ambos jinetes conversaron y admiraron la belleza local. La princesa, llena de placer, apoyó la cabeza en el hombro de su elegido y cerró los ojos con aire soñador. Greg estaba confundido. Nunca había sido tan cercano con ninguna de las chicas. En el camino, la joven pareja se encontró con Grace caminando cerca del club. Una extasiada Sofía comenzó a agitar los brazos, saludando a la criada, olvidándose por completo de la precaución. Al perder el equilibrio, la niña voló del caballo al suelo. Todo sucedió de repente. Greg ni siquiera tuvo tiempo de advertir a la señora que lo abrazara más fuerte. El príncipe se orientó rápidamente, por lo que el personaje principal cayó en sus brazos, prácticamente ileso. El joven estaba preocupado por la condición de la princesa. Resultó que gracias a Greg, Sofía no sufrió ninguna lesión. El personaje principal agradeció a su salvador. Al regresar a la academia, la princesa decidió ampliar su círculo social y conocer a otros compañeros de clase para poder contar con su ayuda y apoyo en el futuro. La atención de Sofía se había centrado desde hacía tiempo en una hermosa muchacha con gafas y un lujoso cabello oscuro. El modesto extraño estaba siempre solo y siempre leyendo algún libro. Era Chloe, hija de un comerciante. Su padre era dueño de una gran empresa y soñaba con que su hija recibiera una buena educación. Logró con dificultad conseguirle un lugar en la academia. La niña terminó de leer el último libro que había traído consigo y se sintió molesta por haber llevado tan poca literatura. El entusiasta de la lectura estaba muy molesto y no sabía qué hacer durante los descansos entre clases. Chloe miró a las otras chicas charlando libremente entre ellas y no tuvo miedo de acercarse a ellas. Completamente molesta, la hija del comerciante simplemente quería desaparecer. Entendió que pertenecía a la clase baja y no tenía lugar en la academia. Al ver a su triste compañera de clase, Sofía se acercó a ella. La princesa se interesó por el libro y comenzó a interrogar al extraño. La bella de gafas quedó muy sorprendida con la apariencia de la princesa y felizmente le dijo que desde pequeña le encantaba leer. El personaje principal sugirió discutir las historias que habían leído juntos y compartir folletos. Las muchachas se conocieron mejor y la princesa se sorprendió gratamente al saber que era la hija del jefe de una gran empresa comercial y pensó inmediatamente en el futuro suministro de alimentos. Sofía invitó a su nueva amiga a leer su cuento de hadas favorito sobre el príncipe y el dragón. Era la primera vez que Chloe veía un libro como este. La bella no creía que Sofía quisiera sinceramente comunicarse con ella, y no simplemente por lástima por su soledad. Pero el personaje principal insistió en que ahora se contarían historias interesantes y discutirían diversos temas de la literatura que habían leído. La princesa siempre recordaba lo sola que había estado en el calabozo durante 3 años. Allí, Grace era su única fuente de alegría y compañía. Sofía esperaba con ilusión su aparición cada mañana. La academia tenía una tradición anual. Una de las embajadas organizaba una mesa de postres para representantes de la nobleza de un gran imperio vecino. La princesa planeaba asistir por primera vez a un delicioso evento. Llegó el día de la recepción y la protagonista se disponía a conocer mejor a sus vecinos. Por 3er año consecutivo, la princesa Meg, de una pequeña provincia agrícola,
Invitó a algunos invitados. La anfitriona de la mesa de postres recordó especialmente el año pasado, cuando vinieron varios herederos de representantes de las altas esferas del imperio vecino. Los invitados se comportaron de manera inapropiada y no quedaron satisfechos con todo. Los jóvenes arruinaron todos los dulces que habían sido cuidadosamente preparados en su honor y se marcharon. Meg estaba temiendo la reunión de hoy. Ese año la princesa estaba muy disgustada y lloró toda la noche por la humillación. La representante de la provincia agrícola se sorprendió con la llegada de la propia heredera al trono imperial y le ofreció disfrutar de frutas exóticas. A Sofía le costaba recordar que en una vida pasada ya había conocido a la princesa y se había peleado con ella, exigiéndole que vendiera su comida en una época de hambruna. Ya había invitados en el salón de recepción, mirando los dulces con caras insatisfechas. El personaje principal se abalanzó con entusiasmo sobre las numerosas frutas y otras golosinas. Sofía quería probar literalmente todo. Meg no tuvo tiempo de advertir a su querido invitado que este año decidió vengarse de las humillaciones pasadas. Los bollos y pasteles se disolvieron instantáneamente en la boca de la princesa. A Meg le resultó difícil detener al personaje principal. La princesa agraria tuvo que admitir que todos los productos dulces habían sido preparados hace 2 años. Sofía se sorprendió. La muchacha esperaba un escándalo, pero todo quedó en silencio. La protagonista no empezó a gritar. Estaba sorprendida por la calidad de la comida que había estado almacenada durante tanto tiempo. Sofía ofreció colaboración al dueño de la casa. Meg estaba contenta de haber encontrado un representante que apreciaba la tecnología de su provincia. La princesa pensó que la comida preparada podría salvar vidas durante una hambruna. La información sobre la tecnología de preparación y almacenamiento de alimentos se enviaba al cerebro financiero del imperio. William valoró los méritos de los métodos y habló en el consejo a favor de apoyar la agricultura y la adquisición de alimentos. Los aristócratas se vieron obligados a aceptar los argumentos del joven especialista. La vida en la academia continuó. Pocos días después se celebró un torneo de artes marciales para jóvenes. La costumbre del concurso era preparar un plato especial para tu caballero. Podía ser cualquier sándwich, producto de carne o dulces a discreción de la chica. Sofía se preguntó cómo podría complacer a Greg. En su vida pasada, preparó una sorpresa para Marcel. El príncipe se negó categóricamente a aceptar el regalo de manos de Sofía. Fue muy triste y humillante. El personaje principal aún recordaba sus sentimientos. La princesa lloró toda la noche, destrozando los dulces que había comprado. Basándose en la amarga experiencia, la muchacha decidió pedir permiso a Greg con antelación. Sofía encontró a su elegido en el establo. El príncipe se estaba preparando para montar a caballo nuevamente e invitó al personaje principal a que lo acompañara. Sentada en su caballo, Sofía comenzó a hablar sobre el torneo. Después de un corto viaje, la pareja regresó a la ciudad, tomados de la mano fuertemente. La princesa se armó de valor y pidió preparar algo especial para Greg. El joven dijo que en su reino es costumbre que las muchachas preparen ellas mismas la comida para sus maridos. El príncipe dijo que estaría muy contento de recibir algo hecho por Sofía. Greg estaba pensativo y taciturno mientras recordaba su hogar. El príncipe realmente quería ganar, pero tenía oponentes fuertes y sus posibilidades eran escasas. Sofía se dio cuenta de que tenía que apoyar a su amiga y preparar algo especial. Todas las tiendas de comestibles y comercios rechazaron la solicitud, incapaces de hacer frente a la demanda. El personaje principal estaba en pánico y no sabía a dónde más acudir en busca de ayuda. La muchacha corrió a casa para ver a la criada. Grace siempre encontraba algo que hacer en situaciones difíciles. La criada no lo pensó mucho y sugirió que preparáramos el plato nosotros mismos. La criada solo podía hacer la masa. Todo lo que faltaba era averiguar qué harían exactamente las chicas. Sofía no sabía qué podía cocinar para su elegido para que le gustara. Las opiniones de las chicas divergían. No sabían qué productos comprar. Al darse cuenta de que la ayuda de Grace por sí sola no era suficiente, la princesa buscó apoyo. En la biblioteca, el personaje principal conoció a Chloe. Mi amiga estaba dispuesta a ayudar, pero tampoco tenía experiencia. Todas las recetas estaban en libros. De camino a casa, las chicas se encontraron con Emily, quien también aceptó participar en la preparación del delicioso plato. Sofía estaba en shock. Uno de los principales enemigos del pasado, quien la empujó a la ejecución.
Estaba cerca y dispuesto a ayudar. Emily tampoco tenía información sobre cómo preparar el plato, pero aceptó hacerlo todo juntas. La niña se jactó de que era muy buena cortando verduras y frutas. Mientras las damas se preparaban para sorprender a sus caballeros, los jóvenes se entrenaban. Marcel había estado estudiando técnicas marciales desde la infancia y había participado repetidamente en torneos. Henry miraba a su amo con placer. El príncipe tenía más de una victoria en su haber, y a pesar de su corta edad, era un maestro de la espada y la lanza. El sirviente admiraba las pulidas acciones de su amo, pensando que era verdaderamente bueno y que si quería, no le faltarían chicas, ni siquiera la princesa de un imperio igualmente grande. El joven recordó cómo él y Marcel solían colarse en la cocina y cocinar ellos mismos los platos. Al regresar a su apartamento, Henry se encontró con Emily, que corría hacia Sofía. La niña dijo que iba a ayudar a su amiga a preparar un plato. El sirviente no estaba seguro de que su amo aceptara un regalo sabroso de cualquiera. El joven decidió tomar el control de la situación. En el comedor, el proceso de cocción estaba en pleno apogeo. Sofía se sorprendió al ver al chico entrar. La princesa, con la ayuda de su criada, logró preparar una enorme hogaza de pan con forma de caballo. Henry criticó el tamaño, dándose cuenta de que un trozo enorme de masa era simplemente peligroso para el estómago. Emily se jactó ante el joven acerca de sus habilidades. La increíble cantidad de verduras finamente picadas no cabía en las bandejas. Kate corrió al comedor llevando un jamón de ternera asado. La niña era de una tribu del bosque, y era buena cocinando comida en un fuego que encendía en el jardín. Chloe sostenía un libro de recetas y brindaba apoyo moral a sus amigos. Henry quedó horrorizado por lo que vio y decidió tomar el asunto en sus propias manos. El joven sugirió que las chicas hicieran sándwiches. Las mujeres nunca habían hecho algo así antes y escucharon atentamente al mentor. Todos quedaron encantados con la sencillez de la propuesta. A Sofía se le encargó preparar el pan para la base. Grace ayudó activamente a su dueño. La feliz princesa mostró el resultado, que fueron lindos caballitos en forma de galletas hechas de masa. Ya no quedaba tiempo y Henry tuvo que aceptar el formulario. Kate se puso a preparar trozos de pollo. El joven estaba tranquilo. Nada en el horno debería estropear ese delicioso producto. Emily recibió la siguiente tarea. La niña hizo frente fácilmente a su tarea favorita: cortar verduras. Henry se preguntó cómo mantener todos los elementos del sándwich intactos en una forma tan original. La idea se le ocurrió a Chloe, a quien se le encargó preparar la salsa utilizando una receta de un libro. Llegó el momento de montar la obra maestra culinaria. Sofía extendió la masa y dispuso la carne. Emily agregó verduras en rodajas encima. El escenario se completó con una deliciosa salsa elaborada por la hija del comerciante. El resultado fue impresionante. Los sándwiches originales estaban listos. Sofía, en nombre de todas las damas, agradeció a Henry por su ayuda. Era hora de prepararse para el torneo. Las chicas se sentaron en las gradas altas y esperaron a que comenzara la competencia. La princesa logró acercarse a Greg para animar al caballero y desearle éxito, pero su conversación fue interrumpida por su hermano mayor. La primera pelea iba a ser entre familiares. Stephen no dudaba de su victoria. Conocía las habilidades de su oponente, pues había peleado con él muchas veces en casa. Greg estaba molesto. También entendía la dificultad de la próxima pelea y la fuerza de su oponente, que era mayor, y por lo tanto más fuerte y experimentado que él. Sofía defendió a su elegido. A pesar de todo, el personaje principal creyó en la victoria y apoyó al joven. La princesa le deseó buena suerte y subió al podio. Stephen simplemente se estaba burlando de su hermano. El árbitro de la competición anunció el inicio del combate. Greg estaba concentrado y las palabras de la niña reforzaron su espíritu de lucha. La princesa observó la pelea con la respiración contenida. A pesar de la desigualdad de fuerzas, el hermano menor se mantuvo firme. Entre golpes, Stephen lograba irritar a su oponente con palabras mordaces, haciendo alusión a su relación con su novia. En su país, las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase. Greg luchó firmemente contra los ataques y contuvo su ira. Había perdido muchas veces contra su hermano y conocía sus técnicas, lo que le ayudó a asestar el golpe decisivo a tiempo. Esteban yacía en la arena y el príncipe no podía creer lo que veía. El juez declaró a Greg como ganador. El hermano mayor resultó herido.
Sofía fue quien más se alegró del éxito de su caballero. El joven quedó impresionado por sus logros y agradecido con la joven que creyó en su fuerza. Se anunció un descanso. La dama y el joven salieron al jardín. La princesa no se detuvo de alegría. Greg agradeció una vez más al personaje principal por su apoyo. Inesperadamente, Marcel se acercó a sus amigos. El príncipe felicitó a su futuro oponente por su primera victoria. Era hora de comenzar a degustar el plato preparado. Greg miró con sorpresa la forma del sándwich. El joven probó con cuidado el producto original, y Sofía esperaba con impaciencia ver cómo su elegido evaluaría su trabajo. Un momento después, una sonrisa feliz apareció en el rostro del caballero. El complejo sándwich era maravilloso. Marcel observó a Greg comer su sándwich con placer. El príncipe felicitó una vez más a su compañero de clase por su merecida victoria. El elegido de Sofía le agradeció sus amables palabras. Había una batalla aún más interesante por delante. Los príncipes estaban destinados a ser oponentes. Ninguno de ellos iba a rendirse. Cada uno iba a ganar. Había llegado el momento del siguiente duelo. Los jóvenes se dieron la mano y fueron a prepararse para la pelea. Los espectadores ocuparon sus lugares en las gradas y observaron con tensión cómo los rivales se enfrentaban en el campo de batalla. Sofía confiaba en su elegido. El juez anunció los nombres de los participantes en la próxima pelea. Cada uno de los príncipes evaluó a su competidor. Las muchachas, junto con Henry, mantenían sus ojos puestos en la arena. Greg sabía que su oponente era más experimentado. Había participado repetidamente en varias competiciones y había ganado. La pelea comenzó. Los jóvenes cruzaron espadas. El caballero de la princesa recordó que en las gradas lo esperaba una muchacha que creía en su victoria. La pelea continuó, ambos oponentes dándolo todo. Sofía observó la pelea con tensión. Los príncipes no dejaron de luchar ni un minuto. Marcel quedó sorprendido por la embestida de su oponente. Sabía que era mucho más débil que él. El joven evaluó la situación y analizó los ataques del enemigo. Su Alteza comprendió que su compañero de clase estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar para su novia. Y esto le dio fuerza y confianza adicionales. La princesa observaba cada movimiento de su caballero y se regocijaba por sus exitosos ataques. Enrique observó con sorpresa cómo la muchacha ignoraba a su amo y creía en la victoria de su príncipe. La batalla continuó. Las fuerzas eran casi iguales. Los jóvenes no se rindieron el uno ante el otro y no tenían intención de ceder. Greg no podía defraudar al personaje principal. Estaba decidido a ganar. Marcel tampoco quería ceder ante el enemigo. Comenzó a llover. Fue imposible continuar la pelea, y el árbitro declaró el final del combate. Los jóvenes estaban molestos y aceptaron continuar la lucha en el próximo torneo, que tendría lugar en invierno. Sofía estaba un poco molesta. Ya estaba lista para celebrar la victoria de su elegido. La princesa permaneció en las gradas hasta el final. A pesar de la lluvia, estaba impresionada por la batalla, y elogió a Greg por su coraje y fuerza. La protagonista no se dio cuenta de que estaba mojada, y al día siguiente del torneo enfermó. La temperatura corporal de la niña subió y ardía por todas partes. Grace no se apartó de su señora ni un minuto. Al día siguiente el estado de la princesa mejoró ligeramente. La criada insistió en que Sofía no saliera de la cama y durmiera más. De repente la niña oyó una voz familiar. Chloe vino a visitar a su amiga enferma. La amante de los libros trajo la medicina que su padre le había dado para el viaje, y las damas comenzaron a comentar la noticia. Sofía se disculpó con su invitada por su soledad y prometió comunicarse con ella más a menudo. La princesa no podía olvidar lo sola que ella misma se había sentido antes. A pesar de su estatus, el amigo se fue, pero Sofía no se quedó sola por mucho tiempo. La aparición de Greg sorprendió a la niña. El príncipe ignoró su vergüenza y le contó varias historias. Los invitados no terminaron ahí. Marcel y Emily se unieron al joven, preocupados por la condición de su compañero de clase. Los jóvenes se lo pasaron genial entreteniendo a la enferma, quien se sintió mucho mejor gracias a las cálidas palabras de sus amigos. El año escolar había terminado. Se avecinaban largas vacaciones y era hora de regresar a casa. El viaje fue largo. El personaje principal viajó en un carruaje y llenó un diario. Hubo cambios en el manuscrito, pero ahora la princesa tenía muchos partidarios. Sofía estaba muy interesada en su viejo enemigo Marcel.
Afortunadamente, Su Alteza no odiaba a la princesa y se convirtió en su aliado. En la parte final de las grabaciones, la princesa aún permanecía en prisión, y su criada también fue detenida por ayudar a su señora. Grace fue capturada y arrojada a prisión. El príncipe Greg intentó ayudar a su amada, infiltrándose secretamente en el imperio. Desafortunadamente, el joven murió en una batalla desigual con los guardias. La pasada Sofía se enteró de la muerte del príncipe y lloró, tomando notas diarias en su diario. El personaje principal se sintió enfermo al leer las últimas noticias. La niña comprendió cuánto más quedaba por hacer para cambiar la historia y lograr un final feliz. El principal problema y causa de la revolución siguió siendo el hambre. El último cambio hablaba de un levantamiento de las tribus del bosque en la frontera del estado. El sirviente de Emily era de una de ellas. Los habitantes de los bosques sufrieron la devastación de sus tierras y la tala de árboles, y murieron de hambre, mientras algunos aristócratas se beneficiaron de su miseria. Las entradas del diario variaban según las circunstancias, pero no había ninguna mención del padre de Sofía en ninguna parte. El emperador no estaba interesado en el destino de su hija, y prácticamente no tomó parte en su educación. Agotada por el viaje y la noticia, Sofía regresó a casa. En honor a la llegada de la princesa, se celebró una fiesta de aristócratas, pero el personaje principal estaba cansado y abandonó rápidamente el palacio. La única persona que estaba realmente feliz por el regreso de la princesa era William. A la mañana siguiente, el financiero ya estaba esperando a la señora para hablar de los problemas del estado. Sofía también logró fallarle al joven. Un miembro del consejo preparó un informe sobre el trabajo realizado durante la ausencia de la princesa. William notó que la niña había cambiado y se había vuelto más bonita. Sofía estaba concentrada y estudió cuidadosamente los documentos. El personaje principal dijo que en pocos años la hambruna llegaría al imperio. La princesa pensó en cómo prepararse para tiempos difíciles y qué sería necesario hacer para salvar a la gente. La muchacha discutió el plan de acontecimientos con William. Era necesario preparar provisiones de alimentos con varios años de antelación. En primer lugar, era necesario abastecerse de grano que se pudiera cultivar y procesar, porque en tiempos de hambruna, esta es la moneda más valiosa, con la que se puede comprar incluso un palacio. Incluso cuando todavía estaba en la academia, la princesa no se olvidó del terrible problema y estudió constantemente este tema. Descubrió que era la interrupción del comercio, y no la falta de alimentos. La causa: los alimentos y productos alimenticios del propio país eran insuficientes. No desaparecieron de los países vecinos, simplemente dejaron de llegar. La comunicación con la hija del comerciante le dio a Sofía algunas ideas. El padre de la muchacha era el jefe de la empresa comercial más grande. Chloe estaba familiarizada con el funcionamiento del complejo desde la infancia e ilustró a su amiga sobre muchos temas relacionados con el transporte de carga. El personaje principal quedó impactado por nueva información que podría serle útil en el futuro. La princesa le contó a William sus planes. La niña decidió invitar al padre de Chloe y ofrecerle un trato. Al financiero le agradaron los pensamientos de la dama y quedó sorprendido por la amplitud de sus horizontes. Mark no solo era miembro de toda una generación de comerciantes, sino también un especialista muy astuto, que disfrutaba del merecido respeto de colegas y clientes. Y al enviar a Chloe a la academia, hizo una inversión en su futuro. El jefe de la Cámara de Comercio soñaba con que su hija entablara amistad con niños de familias nobles, lo que contribuiría al desarrollo futuro de vínculos útiles. Un día después, el comerciante llegó felizmente al palacio por invitación del heredero al trono. Sofía saludó con honor al querido invitado. La protagonista se puso inmediatamente manos a la obra con el tema que le interesaba y preguntó si la empresa podía encargarse del transporte desde países lejanos del extranjero. A Mark le sorprendió la pregunta. Él estaba constantemente involucrado en la entrega de carga. El padre de Chloe estaba interesado en los productos que necesitaba la princesa. Le garantizaba productos de la mejor calidad. La respuesta de Sofía sorprendió al experimentado comerciante. El jefe de la cámara no entendía por qué era necesario traer desde lejos trigo que no podía almacenarse durante mucho tiempo. El personaje principal confirmó la veracidad de sus palabras. La princesa tenía otra condición para la entrega de alimentos, cuya esencia era que el precio de la carga y su transporte no cambiara durante varios años.
El comerciante no comprendió su propio beneficio, porque durante la hambruna podría haber ganado una riqueza incalculable. Pero la princesa insistió en sus términos del trato. Mark no sabía qué pensar, temiendo que se tratara de una prueba de la familia imperial. Antes de partir hacia palacio, la hija aseguró a su padre que Sofía era la princesa más amable y hermosa. Él no pudo evitar creerle a su hija. Los pensamientos del comerciante estaban completamente confusos. No entendía cómo este trato lo beneficiaría. El personaje principal estaba interesado en comprar una cantidad fija de bienes a un precio fijo durante un largo periodo de tiempo. El parto tuvo que realizarse a pesar de diversos factores externos, incluido el hambre. El comerciante continuó analizando la propuesta de la princesa. Mark sabía que los precios en el extranjero siempre eran más altos que los locales. El contrato, que William había preparado de antemano, contenía un precio aceptable, teniendo en cuenta las particularidades de la transacción. El jefe de la Cámara estudió atentamente el documento. Todos los matices de la cooperación a largo plazo quedaron reflejados en el papel. También se tuvieron en cuenta los intereses del comerciante a la hora de redactar el contrato. Lo que le sorprendió era toda una estrategia para la adquisición de alimentos. Mark comenzó a pensar en un plan para implementar el acuerdo con antelación. El padre de Chloe quedó impresionado por la perspicacia empresarial de su socio, y se dio cuenta de que, con sus propios esfuerzos, podría evitar la hambruna en su imperio. El acuerdo se firmó, y las partes quedaron satisfechas entre sí. Mark agradeció mentalmente a su hija por sus maravillosos amigos. La princesa estaba muy satisfecha con el resultado de las negociaciones. El jefe de la Cámara de Comercio agradeció a la heredera al trono su confianza. William quedó sorprendido por la capacidad de la dama para convencer a su interlocutor de que tenía razón. El comerciante se despidió y se fue a casa. Sofía saludó a su amiga Chloe. William no entendía cómo la joven fue capaz de desarrollar todo un plan táctico que pudiera cambiar la situación en el estado. El joven admiró la mente estratégica de la princesa. Pasaron varios días después del encuentro con el comerciante. La princesa estaba a punto de visitar nuevamente los barrios marginales, y el asistente estaba dando instrucciones preliminares a los guardias. Últimamente, la capital ha estado repleta de comentarios sobre las acciones de Sofía, siendo la más importante la decisión de construir un hospital en las afueras de la ciudad, que ya ha comenzado a aceptar a sus primeros pacientes. El personaje principal apareció del palacio y saludó a los guardias. Los caballeros estaban confundidos. No reconocieron al heredero al trono. La niña estaba vestida simplemente con pantalones cortos largos y una blusa. A pesar de la falta de ropa, el personaje principal lucía estupendo. Incluso William notó su belleza. Este fue el destacamento de guardias más leal, que defendió a la princesa hasta el final durante el levantamiento. Sofía caminaba por las calles y no las reconocía. Las afueras habían cambiado mucho últimamente. La muchacha y su escuadrón se acercaron a la iglesia. Los niños estaban jugando a la pelota en el patio. Uno de los futbolistas reconoció al personaje principal. El niño corrió para alcanzar a la princesa, pero los guardias lo detuvieron. Sofía se detuvo. Ella también reconoció al niño. Su nombre era Bob. Después de calmar a los guardias, la muchacha se acercó. El personaje principal le preguntó con entusiasmo al chico sobre su vida. El niño estaba agradecido con el Salvador que, hace más de un año, no pasó de largo y llevó al niño exhausto al refugio de la iglesia. Bob se movió inquieto y metió la mano en su bolsillo. El niño sacó una horquilla para el pelo que él mismo había hecho y que estaba guardando para la reunión. El niño le entregó su regalo a la princesa. Era una cosa hermosa, hecha de madera rara de cuerno de unicornio, que se consideraba muy valiosa y crecía solo en la frontera del estado. Sofía felizmente colocó el artículo en su cabello y agradeció al niño, prometiéndole usar siempre su regalo. El jefe de la iglesia se acercó al destacamento. El sirviente invitó al distinguido huésped a su habitación. La modesta habitación estaba limpia y muy sencilla. El sacerdote le preguntó a la princesa sobre la academia y le contó noticias locales. El ministro sabía que Santa Olivia, famosa más allá de las fronteras de su país, también estudiaba en esa institución y le pidió un autógrafo. Sofía aceptó cumplir con el pedido y se llevó consigo el retrato de su amiga. El personaje principal se enteró de que la madre de Olivia vive en las zonas boscosas del imperio. Debido a una serie de circunstancias,
tuvo que enviar a su hijo a un país lejano. El sacerdote dijo que siempre se preocupa mucho por los niños. El niño era muy pequeño y no recordaba a sus padres. La princesa aún no entendía cómo podía ayudar, pero prometió hacer algo. El personaje principal siempre estaba dispuesto a ayudar a los necesitados. El ministro dijo que la mujer hacía tiempo que quería conocer a Sofía y conversar, al igual que el niño, que se había estado preparando y estaba muy contento con la conversación. La niña estaba feliz por su nueva amistad con el chico. El siguiente en la historia de la familia imperial y el destino de la princesa fue un joyero hecho de madera de unicornio, o una verdadera caja de maldiciones. No hace mucho tiempo, uno de los nobles aristócratas, Warren, recibió a su asistente, quien le informó sobre la situación de su patrimonio. El conde poseía una gran cantidad de tierra, que consistía principalmente en bosques y prados, y fue él quien fue una de las razones de la destrucción del imperio, y creó la misma caja de maldición de la princesa Sofía. El conde decidió ampliar sus territorios. El asistente sugirió que el propietario utilizara las áreas forestales. En la frontera de ambos estados, entre las propiedades de los aristócratas, había un gran bosque, por lo que no había una clara división del territorio. Warren decidió talar la mayor cantidad de árboles posible en su territorio y apropiarse de las tierras vecinas. El problema era que en el bosque vivía una antigua tribu que se oponía categóricamente a la destrucción de su hogar y estaba dispuesta a resistir. El conde pidió al ejército que lo apoyara, pero el pueblo y los soldados no querían la guerra. Entonces a Warren se le ocurrió un plan astuto. Decidió darle un regalo a la princesa Sofía. Era un joyero. La caja está hecha de un tipo raro de madera llamado cuerno de unicornio, que crece solo en el bosque local. El emperador amaba a su hija, por lo que aceptó agradecido el regalo. Entonces se podrían talar todos los árboles y se podrían hacer muchas cajas. Para evitar el derramamiento de sangre, Warren propuso utilizar el ejército imperial para secuestrar a los niños de la tribu y venderlos en el extranjero. El conde sabía que la princesa nunca se separaba de su horquilla de madera. Warren estaba seguro de que la caja sería de interés para el heredero al trono. Esta fue la historia de cómo llegó a existir el desafortunado joyero de madera. Un día, la protagonista estaba descansando, reflexionando sobre las anotaciones de su diario. La paz de la princesa fue perturbada por William con la noticia de la llegada del conde de Warren. La niña no recordaba ese nombre y no entendía el motivo de la visita. Sofía continuó reflexionando sobre cómo cambiar la historia y qué había que hacer para vencer el hambre y las enfermedades. ¿Quién la defendería si fuera necesario? Y esperaba poder evitar una ejecución terrible. Pero el destino le tenía preparadas nuevas pruebas.